Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a explicar la temática de cambios de estado de la materia. La materia sufre transformaciones físicas, que son todos aquellos cambios que afectan solamente la composición dicha de la materia. Cada sustancia, por lo tanto, forma nuevas sustancias. Dentro de eso podemos encontrar los cambios de estado y las disoluciones. En este caso, en la clase del día de hoy vamos a hablar de los cambios de estado de la materia, que es una modificación en la organización o agregación de moléculas. Influyen en la forma en cómo están unidas y ordenadas las partículas y dependen de la fuerza que mantienen unidas esas partículas. Por ejemplo, al aumentar la presión, la distancia entre las partículas disminuye y algunos gases pasan a estado líquido cuando se les aplican estas presiones. Por otro lado, al aumentar la temperatura, el movimiento de las partículas aumenta debido al choque que se genera entre ellas. Lo que permite que ellas se alejen. Por esta razón, el agua se evapora cuando se hierve o aumenta la temperatura a 100 grados centígrados. Los cambios de estado son la fusión, que es la transformación física de la materia que consiste en que el estado sólido cambia a estado líquido. De estado sólido, por ejemplo, en este caso que es el hielo, pasa a estado líquido, se llama fusión y se da por aumento de temperatura. Cuando se habla de evaporación, es la transformación de la materia del paso de estado líquido a gaseoso. Evaporación pasa de estado líquido a gaseoso y se da también por aumento de temperatura. Cuando se habla de condensación, es el paso de estado gaseoso a estado líquido y se da por disminución de temperatura. La solidificación es el paso de líquido a sólido. Es lo que se llama comúnmente como congelación y también se da por disminución de la temperatura. La sublimación es la transformación de la materia en el paso del estado sólido a gaseoso, del estado sólido a gaseoso y se da por aumento de temperatura. Y la sublimación reversiva es el estado de gaseoso a sólido y se da por disminución de temperatura. Vamos a recordar dos palabras claves en esta temática, que es el punto de fusión, que es al cual la temperatura al cual una sustancia cambia de su estado sólido a estado líquido, y la ebullición es el punto de temperatura al cual una sustancia cambia de estado líquido a estado gaseoso. Aquí en este cuadro sinóptico encontramos los cambios de estado, depende de si la temperatura aumenta o si la temperatura disminuye, que es lo que estábamos explicando ahorita mismo. En la siguiente tabla vamos a relacionar las características físicas que presentan las siguientes sustancias. Aquí me están mostrando estas sustancias que se encuentran acá, son 8 sustancias, y me están mostrando su punto de fusión y su punto de ebullición. El punto de fusión a la temperatura que hierven y el punto de ebullición entonces pasamos acá a esta pregunta que dice:
De acuerdo con la información anterior y las definiciones, complete la siguiente tabla identificando el cambio de estado que presenta cada sustancia. Para hacerlo, supongo usted cuenta con un horno y un congelador para hacer dichas transformaciones físicas. Tenga en cuenta la temperatura inicial a la que se encuentra la sustancia. Una sustancia está a 10 grados, presente en los jugos gástricos. Ácido clorhídrico. A menos 30 grados, ahí baja la voz. Bajen la voz. ¿Qué pasó?
Bueno, cuando hablamos del ácido clorhídrico está a 10 grados centígrados y si lo vamos a cambiar a la temperatura de menos 30 grados, estamos disminuyendo la temperatura, estamos hablando de un proceso de solidificación, está pasando de líquido a sólido. El aluminio está a 500 grados centígrados y se va a pasar a 800 grados centígrados, está aumentando la temperatura, estamos hablando de un proceso de fundición. El yodo está a 500 grados centígrados, lo vamos a pasar a 20 grados centígrados. Está hablando de una sublimación regresiva. La naftalina se encuentra en estado sólido, está a 20 grados centígrados y se va a pasar a 500 grados centígrados. Estamos hablando de un proceso de sublimación con aumento de temperatura. El propano es un gas, está a menos 100 grados centígrados y se va a pasar a 20 grados centígrados. Se está aumentando la temperatura, se está hablando de un proceso de evaporación. El cloruro de sodio es la sal de cocina común, está a 20 grados centígrados y se va a pasar a 900 grados centígrados. Se está hablando de un proceso de fundición. El nitrógeno es un componente del aire, es un gas, está a menos 200 grados centígrados y se va a pasar a menos 150 grados centígrados, se está hablando de un proceso de evaporación. El agua está hirviendo a 120 grados centígrados y se va a pasar a 20 grados centígrados, se va a hablar de un proceso de condensación. Aquí vamos a observar que es este recurso que vamos a ver acá, son como unas imágenes, y ustedes van a observar lo que en ella me están mostrando y me hacen unos interrogantes. ¿Qué sucede si llevas un jugo de frutas al congelador? Usted debe decirme qué sucede si usted en estado líquido tiene su vaso de jugo, lo mete al congelador, qué es el cambio que usted espera o qué sucede. O qué sucede si se pone una chocolatina que está en estado sólido y la colocas en medio del sol, ¿qué cambio sufre? O qué sucede si si aumenta por mucho tiempo la temperatura de una olla con agua. Esas cosas me las van a contestar aquí, lo que usted cree y considere que sucede con esa sustancia que está dispuesta ahí a ese cambio de temperatura. En esta parte vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué ocurriría si no se modifica la temperatura de las sustancias? Si usted no somete la sustancia a ninguna temperatura y continúa igual que como ella estaba en su estado natural, pues las sustancias no deberían cambiar, deberían permanecer en el mismo estado en el que ella se encuentra. Ahora, ¿qué ocurre si se somete una sustancia a cambios de temperatura? Depende del cambio de temperatura al que la sustancia se ha sometido. Si se aumenta la temperatura, y depende también de cómo esté la sustancia. Porque si, por ejemplo, una sustancia está en estado sólido, como un hielo, y se le baja se aumenta la temperatura, cambia de estado a estado líquido. Esas pequeñas explicaciones ustedes las tienen que dar en estos interrogantes. El aire que respiramos se encuentra en estado gaseoso. ¿Qué le sucede si disminuimos su temperatura? Habría que investigar y ustedes me van a contestar esa pregunta. Y lo mismo con esta pregunta. ¿Es posible que al aumentar la temperatura de una sustancia o de un objeto no cambie su estado? Acá en la ejercitación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer estos pequeños experimentos. Vamos a seguir la guía de la experiencia y vamos a tomarnos fotografías y vamos a hacer la respectiva observación
de cada uno de estos pequeños experimentos que están aquí. Cada uno tiene su nombre, que viene siendo un cambio de temperatura o cambio de estado, y usted va a ir haciéndolo según las indicaciones que estamos dando ahí. Hay algunos que deben contestar algunas pequeñas preguntas y en los otros solo deben colocar lo que usted observó. Los que tienen preguntas, usted debe contestar las preguntas. Me deben hacer un informe de laboratorio con sus fotografías, observaciones y dándole respuesta a los interrogantes que tenga esta experiencia. Lo van a montar en Classroom en la tarea que voy a asignar, y los que no manejan Classroom me lo van a enviar en forma de PDF a mi WhatsApp o correo. En Classroom también me lo deben montar en PDF. Aclaro. Bueno, chicos, esto ha sido la explicación de esta enseñanza. Espero sea de su agrado y disfruten de esta experiencia.